Muy buenos días a todos. Hoy es día viernes 4 de octubre. Es primer viernes de mes. Los primeros viernes siempre consagrados al corazón de Jesús. Viernes en que recordamos la pasión y muerte del Señor. Me amó y se entregó por mí. Hagamos, por tanto, el esfuerzo por agradecer al Señor su amor, su locura inmensa de morir por nosotros. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, y nosotros hemos sido amados por el Señor con toda la intensidad, con todo el amor, con todo el corazón que Dios puede amar y ama. Hoy es día también de San Francisco de Asís, un santazo, un santo enorme, que vivió eso que en expresión suya se llama el Evangelio sin glosas, o sea, el Evangelio tal como es proclamado por el Señor, tal como es, como Él nos lo ha enseñado, ¿no? Y una figura muy influyente a todos los niveles, a nivel espiritual, a nivel artístico, social. San Francisco tiene una vigencia muy fuerte. Es verdad que muchas veces se habla de él como el santo de la ecología, o el santo así como que está como a medio caballo, ¿no? Pero lejos de todo eso, San Francisco es sobre todo un hombre que se entregó por entero al Señor y que vivió una fuerte configuración con Cristo. De tal manera que posiblemente podamos decir que en verdad que después de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen Santísima, vendría San Francisco en cuanto a copiar el modelo original. Luego hablaremos de él. El Evangelio de hoy es un Evangelio breve, pero intenso y fuerte. Lucas 10, 13 al 16. Jesús y los suyos tenían ya experiencia de fracaso en su trabajo evangélico. Acababan de dejar Galilea, de donde conservaban algunos recuerdos amargos. Por ejemplo, en su paso por Samaria no les habían querido hospedar, y en Jerusalén les esperaban cosas aún peores. Jesús anuncia que al final habrá un juicio duro para los que no han sabido acoger al enviado de Dios. 3 ciudades de Galilea, testigos de los milagros y predicaciones de Jesús, recibirán un trato mucho más exigente que otras ciudades paganas. Hoy se nombra a Tiro y a Sidón, ayer a Sodoma. Los de casa, el pueblo elegido, los israelitas, son precisamente los más reacios en interpretar los signos de los tiempos mesiánicos. Lo que le pasó a Cristo le pasa a su comunidad eclesial desde siempre. Bastantes llegan a la fe y se alegran de la salvación de Cristo, pero otros muchos se niegan a ver la luz y aceptarla. No nos extrañe que muchos no nos hagan caso. A él tampoco le hicieron, a pesar de su admirable doctrina y sus muchos milagros. La libertad humana es un misterio. Jesús asegura que el que escucha a sus enviados, o sea, a su iglesia, le escucha a él, y quien le rechaza a él y al Dios que le ha enviado. Ese va a ser el motivo del juicio. No valdrán, por tanto, la excusa que tantas veces oímos: yo creo en Cristo, pero en la iglesia no. Sería bueno que la iglesia fuera siempre santa, perfecta, y no débil y pecadora como lo es, como somos todos nosotros que formamos la iglesia. Pero ha sido así como Jesús ha querido ser ayudado, no por ángeles, sino por hombres imperfectos. Jesús nos enseña a reaccionar con cierta serenidad ante el rechazo del mundo, que no pidamos que baje un rayo del cielo y destruya a los no creyentes, ni que mostremos tampoco excesivo celo en eliminar la cizaña del campo. Nos pide tolerancia
y paciencia, aunque hoy también nos asegura que el juicio a su tiempo dará la razón y la quitará. Por tanto, vivamos con convencimiento, ¿no?, de lo que el Señor va sembrando y haciendo en nosotros. ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Belsaida! Pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido. Pues cambia el nombre de la ciudad y pon tu nombre, ¿no? ¡Ay de ti, José Juan! ¡Ay de ti, Isabel! ¡Ay de ti, María! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotros, hace tiempo que se habrían convertido. Cuántas gracias, cuántos dones, cuántas predicaciones, cuántos ejercicios, cuántas comuniones, y sin embargo seguimos dando el fruto que damos, ¿no? Ahí tenemos un motivo de interrogación para nosotros y de ponernos, como se suele decir, las pilas, ponernos a tono, ¿no? Porque el tiempo pasa y el Señor nos va dando plazos hasta que se acaba, claro. De ahí vivir una vida responsable y una vida consecuente, congruente. El día 3 de octubre de 1226, habiéndose hecho desnudar y tender en el suelo, en su ciudad natal, una vez escuchada la pasión según San Juan, y mientras recitaba el Salmo 141, con mi voz invoqué al Señor. Al llegar al versículo, los justos están esperando que tú me premies, murió San Francisco de Asís. Contaba 45 años. Francisco de Asís nació bajo el nombre de Giovanni. Sus padres fueron Pietro Bernardone dei Morriconi y doña Pica Bullermund, provenzal. Tuvo al menos un hermano más, de nombre Angelo. Su padre era un próspero comerciante de telas que formaba parte de la burguesía de Asís y que viajaba constantemente a Francia a las ferias locales. Entre algunas versiones fue la afición a esta tierra, por lo que su padre lo apodó después como Francesco o el Francesito. También es probable que el pequeño fuera conocido más adelante de este modo por su afición a la lengua francesa y a los cantos de los trovadores. Francisco recibió la educación regular de la época, en la que aprendió latín. De joven se caracterizó por su vida despreocupada. No tenía reparos en hacer gastos cuando andaba en compañía de sus amigos, en sus correrías periódicas, ni en dar pródigas limosnas. Como cualquier hijo de un potentado, tenía ambiciones de ser exitoso. En sus años juveniles, la ciudad ya estaba envuelta en conflictos para reclamar su autonomía del Sacro Imperio, ¿no? De acuerdo con los relatos, fue en un viaje a Apulia, mientras marchaba a pelear, cuando durante la noche escuchó una voz que le recomendaba regresar a Asís. Así lo hizo y volvió ante la sorpresa de quienes lo vieron, siempre jovial pero envuelto ahora en meditaciones solitarias. Empezó a mostrar una conducta de desapego a lo terrenal. Un día en que se mostró en un estado de quietud y paz, sus amigos le preguntaron si estaba pensando en casarse, a lo que él respondió: «Estáis en lo correcto, pienso casarme, y la mujer con la que pienso comprometerme es tan noble, tan rica, tan buena, que ninguno de vosotros visteis otra igual». Hasta este momento todavía no sabía él mismo exactamente el camino que había de tomar de ahí en adelante. Fue después de reflexiones y oraciones que supo que la dama a quien se refería era la dama pobreza. El punto culminante de su transformación se dio cuando convivió con los leprosos, a quienes tiempo antes le parecía extremadamente amargo mirar. Se dedicó después a la reconstrucción de la capilla de San Damián. Según los relatos, lo hizo después de haber visto al crucifijo de esta iglesia decirle: «Francisco, vete y repara mi iglesia, que se está cayendo en ruinas». Entonces decidió vender el caballo y las mercancías de su padre en Foligno
regresó a San Damián con lo ganado y se lo ofreció al sacerdote, pero éste lo rechazó. Su padre, al darse cuenta de su conducta, fue enojado en su búsqueda, pero Francisco estaba escondido y no lo halló. Un mes después, fue él mismo el que se decidió a encarar a su padre. En el camino a su casa, las personas con las que se encontró lo recibieron mal y, creyéndolo un lunático, le lanzaron piedras y lodo. 6 años antes, el santo antes de su muerte, había tenido el acierto de renunciar a querer dirigir la obra por él iniciada y que tomaba unas proporciones insospechadas. Francisco regresó entonces a su natural soledad. La estimación optimista que sentía por la creación, posiblemente dentro de la línea del humanismo italiano precoz, y la aceptación gozosa y llena de amor por aquella, en paradójico contraste con su actual desprendimiento, hacen que nuestro santo se aparte en cierto modo de la antigua y más tradicional concepción de la vida monástica. Pero a pesar de ello, Francisco, a lo menos él, si no sus seguidores, era un monje. En vano buscaríamos caracterizar su figura en pocas palabras, si no nos fijáramos en el fenómeno místico con que Dios mismo quiso que se exteriorizara lo que era Francisco. 2 años antes de su muerte, fue marcado en el monte Avernia con los estigmas del Salvador. Da Cristo prese l'ultimo sigilo, como dice Dante, Paraíso, canto 11, versículo 107. De eso se trata, la total configuración con Cristo, como resultado final de la evolución espiritual del santo, el cual, desde la contemplación de la grandeza y la majestad del Padre del Cielo, había pasado sobre todo a partir de 1209, es decir, desde los inicios de su actividad apostólica, a la experimentación viva en él mismo del anonadamiento del Verbo hecho hombre. Sería muy largo contener aquí, simplemente en este comentario, pues todo lo que significa la vida de San Francisco, todo lo que hizo, todo lo que fue creando a su alrededor, por ejemplo, también lo que significa San Francisco en la vivencia de la Navidad, en Greccio, en donde se fraguó el primer Belén de la historia, el primer Belén, la primera recreación de Belén, podemos decir, ¿no? Y luego, pues, lo que significó sus éxtasis, sus estigmas, en fin. Les invito, como otras veces, a buscar vidas de San Francisco y a leerlas realmente para empaparnos de su estilo y de lo que él significa para la vida de la Iglesia. Damos gracias al Señor por su vida, por su testimonio. Felicitamos a todos los que llevan el nombre de Francisco y a todos los que pertenecen a su orden, a las clarisas, a los franciscanos, a los de la tercera orden también. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.